Está muy bueno que podamos recorrer, que empecemos por la buena costumbre de reunir, para hablar de los valles calchaquíes, reunirnos en los valles calchaquíes, no en otro lado. Eso está muy bueno, primer punto, buenísimo. Hoy lo que nosotros tenemos es la enorme posibilidad de viabilizar institucionalmente algo que en términos de nuestro ADN está incorporado, nuestra cultura tiene un nivel de integración muchísimo más alto que los caprichos de la geopolítica tienen. Región particular desde el punto de vista del imaginario y de la historia argentina, vinculada en primer lugar y desde el punto de vista histórico, cultural, al imperio incaico, y era la región del territorio argentino que tenía fuerte influencia de una civilización como la civilización inca. Esto, digamos, muestra una región que tiene una enorme fortaleza desde el punto de vista de la tradición, de la historia y de la cultura de la nación, en la que nosotros, a través de una serie de instrumentos que hemos ido diseñando desde los programas de inversión y la política pública del Ministerio de Agricultura de la Nación, hemos tratado de obtener lugar, de obtener un espacio para poder trabajar e interactuar con las comunidades de la zona. Este es el momento de soñar y este es el momento de hacer cosas locas. ¿Por qué? Porque es el momento en donde podemos tener la base y en alguna medida la apoyatura para pensar que cosas que eran imposibles hace 10 años hoy pueden ser posibles. Así que es una alegría que el PROSAP ponga los ojos en esta región y que le pretenda acompañar con esta corporación, dando un salto cualitativo y cuantitativo en su sistema productivo, en su sistema de comunicaciones, en su sistema turístico. Creo que están dadas las condiciones para que aprovechemos esa buena oportunidad que se presenta para que las comunidades locales participen activamente de todos los mecanismos de la cadena de producción. Hace tiempo le planteamos a los bancos que están financiando los programas de inversión del Ministerio de Agricultura de la Nación, al Banco Interamericano de Desarrollo y al Banco Mundial, que hacían falta políticas de intervención a nivel microrregional, porque la Argentina tenía un conjunto de particularidades, sobre todo en el interior profundo del país, que daban lugar a diseños específicos en cuanto a las posibilidades de desarrollar capacidades nuevas, alcanzar nuevas producciones de alto valor que podrían darle un espacio diferente y un nivel de vida diferente a los habitantes de esta región. Se llama Iniciativa de Desarrollo Regional el proyecto, y la verdad que lo que más puso fue la iniciativa, ¿no? Orgullosamente había una demanda latente que PROSAP la despertó. Lo que se conformó fue una mesa representativa local, público y privada, que se llama Corporación para el Desarrollo del Valle Calchaquí, Catamarca, Tucumán, Salta, y es una asamblea integrada por las 3 provincias con sus 3 ministerios de producción, las 3 centros regionales del INTA, las 3 coordinaciones de la Subsecretaría de Agricultura Familiar, cooperativas, comunidades indígenas, intendencias. Lo que se trata de definir con competitividad es justamente desarrollo productivo. Y cuando hablamos como un desarrollo productivo estamos hablando de incremento de la producción, pero un incremento de la producción que vaya exactamente de la mano del mejoramiento de las condiciones socioeconómicas de la población. No tendría que haber crecimiento económico sin que esto impacte en mejores condiciones para la población. Y el objetivo era poder trazar un primer diagnóstico de la situación socioeconómica productiva del Valle Calchaquí. A partir de ahí y a través de un trabajo participativo que se hizo con una importante cantidad de reuniones en distintas localidades, identificar cuáles eran las necesidades productivas y identificar una cantidad de proyectos que podían constituir un marco de plan estratégico o plan regional de desarrollo competitivo. Hay 108 proyectos, por algunos hay que empezar, algunos tienen más urgencia que otros, más prioridad que otros, y que esa prioridad surja de la propia decisión de la población.
Entonces se van a discutir criterios de priorización para poder ordenar consensuada, democrática, pacífica y de manera transparente estos 108 proyectos, que es la primera demanda organizada que se va a elevar a las autoridades con la esperanza de que sea atendida de manera integral entre las tres provincias. Vemos a los productores que están sintiendo que están habiendo respuestas también y que tienen expectativas respecto a esta instancia, y en ese sentido creemos que el eje convocante fundamental es mirar las políticas públicas mirando a los productores como sujetos de derecho. Lo que hoy queremos hacer es tratar de ordenar todas estas ideas y ver, de priorizar las ideas más importantes que nos involucren sobre todo a las tres provincias y bueno, para que sea el desarrollo de esta microrregión. La intención de esta corporación y de esta comisión es llevar nuestra voz como vallistos y ser nosotros quienes determinemos cuáles son las obras o los emprendimientos más importantes que hay que encarar a efecto de un mejor desarrollo potencial de la región. Y bueno, nos dedicamos a la parte de turismo rural. Nuestra cooperativa se conforma con 50 asociados, familias, que dan alojamiento y artesanías. Tenemos muchos artesanos en la cooperativa. Uno de los problemas fundamentales es el agua. A nosotros hoy en día el agua lo tenemos que sacar con pozos y significa gastos de electricidad o gastos de combustible. Sabemos muy bien que la problemática mayor en los valles es el tema del agua, o sea, la falta de agua, o mejor dicho, la conducción del agua. Y sobre esos proyectos también estamos trabajando. Creo que son las cosas fundamentales, porque si nosotros no tenemos el agua, los pueblos no van a poder desarrollar. Nosotros estamos trabajando con proyectos muy importantes de agua potable, agua de riego, estamos trabajando con viviendas. Y sobre todo también mejorar lo que es la parte de comunicación, que es lo que acá en el valle es lo que más se necesita. Y aprovechar estas nuevas oportunidades que nos está dando hoy el Estado y que seguramente va a depender mucho de nosotros, que todos los pueblos de América o esta gran Avia Yala se podamos unir, que podamos trabajar y empezar a buscar los espacios políticos, los lugares para discutir en las mesas las discusiones, porque es la única manera que vamos a lograr los cambios que necesitan los pueblos originales y necesita esta gran Argentina, ¿no? Va a depender de la dirigencia local en el ámbito de lo que es el Valle Calchaquí y de la sensibilidad de la dirigencia política como para entender de que este es un camino interesante, posible y en muchos sentidos el único. Y yo creo que el desarrollo se hace a partir de las fuerzas que esa población local tiene. Yo diría que esto es el inicio de una tarea que en realidad tendría que ser permanente para toda la vida. Es la primera vez que se está pensando en una institucionalidad de todo el valle, por eso la idea es que esto sea perdurable, ¿no? Tenemos una región como el Valle Calchaquí que forma parte de lo más profundo de la historia argentina y creo que por ese motivo, como por su enorme potencial productivo, turístico y la significación de su población, en los cuales una buena parte son pueblos originarios, que está en las preocupaciones centrales del Gobierno Nacional y del Ministerio de Agricultura de la Nación. Creo que de esa manera estamos cumpliendo los objetivos del Gobierno Nacional, los objetivos del gobierno que preside Cristina Fernández de Kirchner en cuanto a, buscar en la Argentina profunda aquellos espacios que por razones culturales, históricas, sociales o económicas tienen un enorme potencial de desarrollo, en donde la gente puede cambiar la calidad de vida, en donde la inclusión social sea efectiva y en donde la justicia social sea una realidad. Muchas gracias.